Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, caparrapos contra el Estado. La banda criminal no permite el paso de ninguna autoridad a zona rural de Tarazá para sepultar el cuerpo de un líder social. El asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado hace un año está impune. A su madre le incumplieron el hoy fiscal general y la Casa de Nariño. Al patrullero que le filtró a Alex Saab el momento de su captura para que pudiera fugarse, le quedan solo 2 años de cárcel. Barranquilla llega a 380 muertos por COVID y 419 contagios en un solo día. 2 colombianos lograron el éxito deportivo sin una pierna. Ánimo, Daniela. Y en los deportes, Germán Naranjo. Mónica, se destaparon los goleadores colombianos en Europa. Duván Zapata por doblete y de cabeza en la victoria de Atalanta sobre Sassuolo. Y en Turquía el Tigre Radamel Falcao García también anotó, pero no alcanzó para pasar de un empate a 3 y polémico para el Galatasaray. Reapareció James Rodríguez con la titular del Real Madrid, 78 minutos en la victoria 2-1 sobre Real Sociedad, que protestó con vehemencia el arbitraje y también las decisiones del VAR. Que mi niño no se lo merecía esa muerte que me le han dado. Mi niño era un trabajador, iba a trabajar. Y aquí está. Esta es la imagen del día. Un falso positivo made in la policía de Los Ángeles. Andrés Guardado, un salvadoreño de 18 años, murió de 6 tiros en la espalda y su cadáver fue reportado con un arma en las manos. Su jefe dice haber visto la grabación en la que el joven no hizo nada, pero las cámaras fueron arrancadas antes del amanecer por la policía, que incautó sus tarjetas y ahora dicen que no grabaron nada. La muerte de Guardado le dio el toque latino a las protestas de California, que desde ayer reclaman reforma a la policía y sanción para los asesinos de este adolescente. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Naranjo. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. La organización criminal de los caparrapos está desafiando al Estado en la región de Tarazá, Antioquia, desde hace 6 días. Asesinó a un campesino, líder social, y tiene su cuerpo expuesto ante toda la comunidad sin permitir darle sepultura ni permitir que pasen las autoridades a hacer el levantamiento. Dayana Cruz. Mónica, el líder se llamaba Edier Lopera y era un reconocido partidario de los programas de sustitución de cultivos que contradice los intereses de la mafia de la cocaína. Como en los peores tiempos de las masacres paramilitares de los años 80 y 90, el cuerpo de un líder de su comunidad permanece tirado en el suelo, a la vista de todos hace 6 días. Según algunos testigos, la temible estructura criminal de los caparros, que controla parte del territorio antioqueño para tener rutas de narcotráfico libres de obstáculos, no permite darles sepultura y ordena dejar el cadáver expuesto como una forma de atemorizar a todos los campesinos de la vereda Caracolí, a 2 horas y media del casco urbano de Tarazá. Las autoridades locales confirmaron la noticia. Con personería se está articulando toda vez que, mira, el tema es muy complejo. Porque según lo que me manifiestan las personas que salieron ayer desplazadas de esa vereda, es que no quieren que sea la fuerza pública la que vaya, porque van a poner en riesgo no a una persona, sino a una comunidad. Edier Adán Lopera era un líder social muy conocido en su región por ser integrante de la Junta de Acción Comunal y por ser beneficiario y defensor del programa oficial de sustitución de cultivos ilícitos. Mediante un comunicado, la Asociación Campesina del Bajo Cauca denunció que un grupo paramilitar, sin especificar cuál, asesinó a Edier y reiteró que su cadáver permanece insepulto. Al momento de su asesinato, los grupos paramilitares prohíben a toda la comunidad hacer el levantamiento, además que prohíben a toda la institucionalidad que hagan el respectivo levantamiento. Es decir, que los caparros les prohíben también a las autoridades, bien sean civiles o militares, ingresar al sitio y realizar el levantamiento respectivo. No querían ver fuerza pública sacando el cuerpo. O sea, que el cuerpo no se podía sacar por nada, que ahí se tenía que quedar y ahí se tenía que secar esa persona. Los movimientos sociales de la región recordaron que ya existían alertas de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el riesgo que tienen los habitantes de las zonas rurales de Tarazá y municipios vecinos por la presencia de grupos armados de todas las tendencias y formas criminales. Este hecho coincide, lamentablemente, con la alerta emitida por la Asociación Campesinos del Bajo Cauca el pasado 2 de junio, en la que se advirtió la presencia de este grupo
y que posiblemente iban a cometer crímenes contra la población. El secretario de Gobierno de Tarazá, Davidson Montero, aseguró que se le brindó protección a la familia de la víctima, que también está amenazada. Indicó que buscarán llegar lo más pronto posible al lugar del asesinato junto con una comisión humanitaria. Los familiares no quieren dar punto exacto porque sabemos que el ejército va ahí y lo va a sacar. Y la comunidad no quiere que sea el ejército porque ellos advirtieron muy bien de que no querían ver fuerza pública ni autoridades allá. Según el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad, después de la firma del acuerdo de paz en Antioquia, la situación de orden público no ha mejorado. Por el contrario, han sido asesinados 93 líderes sociales. Hoy hace un año el país y el mundo se conmovieron con la imagen del hijo de la líder María del Pilar Hurtado llorando frente al cadáver de su madre. El presidente prometió ayuda y el entonces consejero de Derechos Humanos una investigación, pero no ha pasado nada. Los columnistas Daniel Samper Pizano, Daniel Samper Ospina y Daniel Coronel dedicaron sus líneas de hoy a los más de 600 líderes asesinados desde la firma de la paz. Como invitada en el programa en donde se leen sus columnas estuvo Juana Montaño, la madre de la líder social María del Pilar Hurtado, quien fue asesinada hace un año al frente de su hijo. En nostalgia, doña Juana recordó a su hija. A mí me han partido el alma. Estoy destrozada. Usted no sabe todo lo que me hace falta a mi hija. Juana Montaño se encarga de los 4 hijos de María del Pilar Hurtado y expresó que a pesar del dolor que aún siente por el asesinato de su hija, ya perdonó a los responsables de este crimen. Perdono a la persona que me mató mi muchacha, porque el que castiga es Dios. La madre aún recuerda que antes de que María del Pilar Hurtado se fuera para Tierra Alta, Córdoba, en donde fue asesinada, le dijo que se cuidara porque, según ella, en esa zona no le gustaban los negros. Yo le dije, mija, allá en Devas dicen que no le gusta a los negros. Cuídate que vas para tierra ajena. A pesar de que este crimen se volvió mediático y el presidente encargó al entonces consejero de Derechos Humanos y ahora fiscal Francisco Barbosa para que investigara lo sucedido, aún no se ha identificado a los responsables y el gobierno no ha ayudado a la familia de María del Pilar Hurtado. Señor presidente, no se olvide que acá lo está esperando 4 muchachos. Yo no le pido muchas cosas al presidente, sino que se recuerda que son 4 muchachos y ellos necesitan mucho de él. En su columna, Daniel Samper Ospina conmemoró a las lideresas asesinadas Concepción Corredor, Karina García y a Deyanira Guerrero, quien está desaparecida. Una amiga de ella también fue invitada al programa de los Danieles, quien dijo que espera tener noticias de Deyanira. Yo espero tener una noticia real. Si está viva, que le permitan regresar. Sus hijitos la extrañan mucho. Y si por circunstancias de la vida Deyanira ya no está viva, que nos digan en dónde está. Los columnistas explicaron que el motivo de escribir sobre los líderes sociales asesinados en el Día del Padre es para conmemorar su trabajo y no dejar que se olvidaran sus nombres. La novela internacional en que se ha convertido el caso delictivo del comerciante Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, tiene varias aristas en Colombia. Un patrullero de la policía paga cárcel desde hace un año por haberle avisado que lo iban a capturar. Guillermo Gómez. Mónica, el policía Eddie Pinto también le ofreció a Alex Saab borrar todas sus interceptaciones telefónicas a cambio de 500 millones de pesos de la caja menor de Saab. El policía que hace 2 años le avisó al negociante Alex Saab que lo iban a capturar y que con ello permitió que él y 3 integrantes más de su familia se escaparan de la justicia, le envió en ese momento, año 2018, un mensaje a Saab sobre otra investigación en su contra, diferente a la de lavado de activos y relacionada con el patrocinio a una organización terrorista asentada en Israel. Se le dice que él lleva 2 investigaciones en contra de Alex Saab, una por terrorismo que se basa en el apoyo al grupo Hezbollah y la otra por lavado de activos. El negocio del patrullero de advertirle a Saab que le estaban interceptando sus comunicaciones incluyó desaparecerle todas las conversaciones que ya estaban grabadas y que pasarían a manos de la fiscalía, a cambio de que le diera el dinero que Saab tenía para gastarse en un día. Que él les puede borrar las llamadas de todos los informes y que a cambio él quería el diario que Alex Saab se gastaba de su caja menor, es decir, 500 millones de pesos.
El policía Eddie Andrés Pinto, analista de interceptaciones telefónicas de la Dijín, también le dejó dicho a Saab, mediante interpuestas personas, que su finalidad era salirse de la policía. Y que su intención es más adelante poder retirarse de la policía y trabajar con el señor Saab. Saab y su familia efectivamente consiguió, con la información del patrullero Pinto, escaparse de las autoridades colombianas. Entre tanto, el ahora ex policía aceptó ante un juez haber filtrado a Saab la información reservada del proceso. Sí, acepto los cargos. Pinto fue condenado a 3 años de prisión, de los que ya le quedan 2. Y no se supo si le entregaron los 500 millones de pesos que Ale Saab tenía para el diario en su caja menor, ni si aún quiere ser parte de la organización desde la que delinque Ale Saab de la mano de Nicolás Maduro, según los expedientes internacionales. Luego de los incidentes que provocaron 3 heridos en la zona del Guayabero, el comandante del ejército, otros 2 generales y el gobernador del Meta fueron a la zona y al término de la reunión quedó claro que debían cesar las confrontaciones. ¿Qué pasó después? Carlos Cárdenas. Mónica, 4 días después del encuentro, nuevamente de sorpresa, las tropas volvieron y otros 2 campesinos resultaron heridos. No se voten, muchachos, cálmense, por favor, cálmense. Los enfrentamientos entre los campesinos concentrados en la vereda Tercer Milenio, municipio de Vista Hermosa Meta, y los soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 1 llevan ya casi un mes. Hoy hay otro compañero herido, yo no soy el único. 2 sembradores de coca fueron impactados con balas de fusil esta semana. El problema social en la región radica en que los campesinos que tradicionalmente han vivido de sembrar hoja de coca desde cuando se firmó el acuerdo de paz intentan dedicarse a sembrados de alimentos tradicionales, pero el programa oficial de sustitución de cultivos no ha funcionado con el cronograma previsto. Miren cómo el ejército ataca contra el campesino. Esto no se arregla con balas, señor presidente de la República, señor ministro de la Defensa, señores gobernadores, esto no se arregla con balas. Esto se arregla a través de una mesa de diálogo y que ustedes cumplan en inversión social. El comandante de la Fuerza de Tarea Omega, sin embargo, ha declarado que no todos los que están en la protesta lo hacen por convencimiento. Preocupante la persistencia de algunas personas dentro de la zonada que, auspiciadas por los grupos armados organizados residuales Estructura Séptima, en cabeza de individuos como Gentil Duarte. Los choques entre los civiles y los militares se iniciaron el 26 de mayo pasado. Esa acción militar dejó 3 campesinos heridos. ¡Mátalo, ey! ¡Mátalo, pues! ¡Mátalo! 9 días después, el ejército regresó. Según los campesinos, 12 de ellos resultaron afectados. Unos por gases lacrimógenos y este camarógrafo de Bosques del Guayabero por una herida de bala que le destrozó una mano. Fui alcanzado por uno de los proyectiles. El 11 de junio, los representantes de los sembradores de coca se reunieron en la Macarena con el gobernador del Meta y con los comandantes del ejército, del Comando Conjunto número 3, de la Fuerza de Tarea Omega y de la Fuerza de Despliegue Rápido número 1. Entonces, ¿quién ha violado a los soldados de disparar? O sea, a los soldados se les dio solo por disparar porque si tienen filmaciones, si tienen cosas, preséntenlas. Miren los videos que General, ¿esto es suficiente? Un tiro en la mano que dañó mi cámara y mi herramienta de trabajo suficiente. Pero la cita, a pesar de las buenas intenciones, no dio frutos, pues en el terreno continuaron las confrontaciones. Hoy murieron 111 personas en Colombia por COVID-19, el mayor número hasta ahora en la pandemia, que hoy nos tiene en el puesto 23 de contagios en el mundo. En Barranquilla, además de una concentración para la repartición de mercados de la alcaldía, se han intervenido 284 fiestas y 121 peleas en la cuarentena, lo que explicaría el descontrol del contagio y la cuenta actual de 5.500 infectados, 359 muertos y 46 pacientes en UCI. Eduardo López Juque. Mónica, no obstante las cifras, la directora del Instituto Nacional de Salud le dijo al Heraldo que la ciudad todavía está lejos de su pico epidémico. Desde el día 0 en Barranquilla todo se ha hecho mal. Las palabras del senador barranquillero Armando Benedetti explican las cifras que muestran el impacto del coronavirus en la capital del Atlántico, donde el número de contagios y muertes
se ubican solo por debajo de Bogotá. Empezando porque la clase alta empezó a hacer una cantidad de fiestas en el country y luego ayudó que el virus llegara a los estratos más bajos y a la población vulnerable. El folclorismo y la poca disciplina social, promovida incluso desde la administración distrital, que convocó a miles de ciudadanos para repartirles ayuda sin los debidos protocolos de bioseguridad. Hoy tienen al departamento con 15.479 casos de contagio, de los cuales 8.591 corresponden a Barranquilla. Aquí la gente nunca ha tomado conciencia realmente de lo que está pasando. Aquí se hicieron congregaciones para repartir mercados. La situación con visos de calamidad llevó a que los congresistas de este departamento intercedieran ante el gobierno nacional para fortalecer los controles de la policía, al tiempo que se autorizaron patrullajes del ejército y la armada. Aquí no han respetado la cuarentena. Espero que a partir de hoy sí lo hagan por los efectivos que han llegado desde el ejército y la policía. En la Puerta de Oro de Colombia, el número de muertes por COVID-19 llegó a 380, lo que pone a Barranquilla en el tercer lugar a nivel nacional, después de Bogotá y Leticia. Mientras que en contagios diarios, en el departamento hoy se sumaron 771, de los cuales 419 corresponden a La Arenosa. Noticias 1 intentó dialogar con el alcalde y la gobernadora, pero se excusaron por la celebración del Día del Padre. El principal foco actual del contagio es América Latina. Colombia está detrás de Brasil, que ya pasó del 1.000.000 de contagios y los 50.000 muertos. De Perú y Chile, que van por el 250.000, y de México, que lleva 20.000 muertos y solamente ha hecho 200.000 pruebas. Brasil superó hoy la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus después de que se registraran 632 fallecidos y más de 1 millón de infectados, convirtiéndose en el país de América Latina con las peores cifras y el segundo país con más casos en el mundo detrás de Estados Unidos. A pesar de las cifras, los expertos epidemiológicos del país aseguran que el pico de la curva aún no ha llegado, mientras que el presidente Bolsonaro no se ha referido a la crisis. Trump, aquel abrazo. En Perú, la cifra de contagiados ya superó los 250.000 y se convirtió en el séptimo país con mayor número de contagiados y con más de 7.000 muertos. Chile superó los 4.000 muertos y ya registra más de 236.000 contagiados, convirtiéndose en el tercer país con más casos en América Latina, después de Brasil y Perú. México apenas ha realizado 200.000 pruebas y es el país con menos pruebas realizadas en el mundo. Ya cuenta con más de 20.000 muertos y más de 170.000 infectados. América Latina superó los más de 2 millones de casos y es el actual foco de contagio. Las mujeres trans del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, aseguran que el ataque policial de ayer al amanecer no es el primero, sino uno más en una cadena de extorsión y homofobia que caracteriza su comportamiento hacia ellas. Sara Sepúlveda. Mónica, el ataque típico incluye armas de balines que los policías no deberían portar, con lo que las hieren en las caderas, que en su mayoría son implantadas para provocarles una infección. Los policías están disparando a las maricas. La madrugada del sábado, la red comunitaria trans denunció en redes sociales que un grupo de policías había perseguido, pegado y disparado con balines a trabajadoras sexuales trans en el barrio Santa Fe. ¿Cómo están regados? Todos nos cayeron, todos. Según la denuncia de esta comunidad, los policías suelen dispararle en las prótesis que tienen, causándoles traumas severos. Mira lo que me hicieron unos policías, me duele mucho, estaba en esquina, consiguiendo mi diario, mi comida, lo que me hicieron. Me da rabia. Cuando estaban reunidas en una esquina, llegó la policía en 8 motos y 3 patrullas a perseguirlas. Durante el día, agentes de la policía fueron a la casa de una de las denunciantes y también rondaron por las inmediaciones de la sede de la red comunitaria trans, hecho que ha sido considerado como intimidación. Esta no es la primera denuncia que se conoce de este tipo. En el pasado, los policías les han cobrado impuestos y les roban los celulares si se niegan. Este tipo de situaciones no se ha presentado por primera vez. Ya es reiterada la solicitud de la Personería de Bogotá a la MEBOC para que se le dé respeto y buen trato a este grupo poblacional. Luego de estas denuncias, el secretario de Bogotá se pronunció al respecto. Esta es una grave denuncia que está siendo atendida in situ por la alcaldesa Tatiana Piñeros y la Dirección de Derechos Humanos de Bogotá. Y la policía emitió un comunicado en donde dice que estarán recibiendo información sobre esta denuncia y que
Reiteramos el compromiso de servir a la ciudadanía, recordándoles que el cumplimiento de la normatividad vigente referente a la pandemia de la COVID-19 es de carácter obligatorio. La comunidad de mujeres trans de Bogotá pide respeto por su trabajo y sobre todo por sus vidas. Estos sucesos se publican 3 semanas después de que Alejandra Monocuco, trabajadora sexual trans, muriera ahogada luego de que no se le prestara la atención médica requerida. El paramédico me dijo, ¿qué síntomas sufre? Yo le dije, ella es positiva de VIH. Él se alarmó y cambió el tema y se alejó. En esta ocasión, Juliana Salamanca, vocera de la comunidad trans, dio a conocer que este caso era solo el reflejo del trato que reciben estas mujeres. El caso de Alejandra ejemplifica y materializa muy bien el concepto de transfobia institucional. Creo que es la radiografía perfecta de la situación de olvido, de exclusión, de discriminación, de prejuicios, de estigma que existe sobre las personas trans. El caso de Alejandra y las denuncias de abusos policiales se han puesto en manos de la Procuraduría. Una indígena colombiana a quien la pandemia sorprendió en México logró conseguir vía tutela un vuelo de regreso, pero intimidada por el cónsul que le pedía quedarse callada. Juan Fernando Barona. Mónica, el cónsul le pidió viajar casi en secreto porque, según le dijo, la Cancillería le había dado instrucciones para que no subiera al avión a nadie que hubiera reclamado sus derechos por tutela. Kelly Gabriela Valencia es madre soltera y líder indígena de la comunidad Nasa que se fue a México a estudiar un posgrado, pero quedó varada por el cierre de las fronteras en Colombia. Me quedé sola en Ciudad de México, en una ciudad que apenas estaba conociendo. Desde el 17 de marzo, Gabriela se contactó con la Embajada y el Consulado de Colombia en México para conseguir un vuelo humanitario que la pudiera regresar. Sin embargo, nunca recibió una respuesta. Nunca me respondieron, eso fue el 17, luego yo envié otra, como un día por medio enviaba y no me respondían. Pasaron los meses y al no conseguir una respuesta, Gabriela interpuso una tutela el 11 de mayo y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que protegieran sus derechos como mujer indígena y madre soltera. Siempre fui enfática que por mi condición de sujeto de especial protección, por ser indígena, por ser madre cabeza de hogar. Cuando se volvió mediático su caso, el cónsul de Colombia en México, Osvaldo Parada, se comunicó con ella el 18 de mayo para anunciarle que regresaría a Colombia. Sin embargo, le dijo que no le contara a nadie porque, según Parada, había una orden de sus superiores de negar la repatriación a quienes hayan interpuesto tutelas. Eso me genera a mí un llamado de atención del gobierno nacional porque claramente me han dicho que la gente de tutela no abordan vuelos. En la conversación, el cónsul le reitera que no hable con nadie y que tampoco genere más ruido en el país. No quiero controversias en redes, no quiero cosas de ese tipo que me legitimen en el trabajo y sobre todo que me hagan quedar en evidencia de incumplir órdenes de superiores míos. Incluso Parada le asegura a la mujer indígena que no cree en los derechos de las comunidades indígenas, sino que para él es una colombiana más. Y yo no creo en esos derechos de los afro, de las comunidades raizales y de los indígenas que quieren ser diferentes. Ustedes son los que se tratan como diferentes cuando exigen derechos diferentes. Gabriela Valencia regresó finalmente el 4 de junio en un vuelo en el que tuvo que pagar más de $300 y asegura que se sintió intimidada por el cónsul. Yo lo llamo intimidación, no sé, primero en términos de que debía estar callada, o sea, no contarle esto a nadie, que nadie debía enterarse, me dijo, ni los medios de comunicación. Yo no quiero que medios de comunicación sepan de tu regreso. La mujer indígena ya está en su comunidad, sin embargo, ha sido amenazada por grupos ilegales de la zona porque regresó en medio de la cuarentena. A pesar de la parálisis de la cuarentena, Bogotá sigue entre las 100 ciudades más contaminadas del mundo, lo que indican los indicadores. El Índice Mundial de Calidad de Aire registra hoy a una Bogotá en el puesto 89 de las 100 más contaminadas. En los primeros lugares tiene a Yakarta, Indonesia, y Dubái, en los Emiratos Árabes. Y en los últimos a San Francisco y Portland. Esto indica que no hemos aplanado siquiera la curva de la contaminación. Esto es lo que indican los indicadores. La fortaleza de Daniela Álvarez para enfrentar el mundo sin un pie hace parte del ADN nacional. Dos deportistas son ejemplo en la forma de adaptarse para comenzar a vivir la vida después de una pérdida como la que ella sufrió.
El escalador colombiano Nelson Cardona no duda que la cumbre más difícil de escalar en su vida ha sido la que implicó cicatrizar las heridas psicológicas y físicas que le quedaron tras haber caído 18 metros por un abismo en el Nevado del Ruiz, lo que le produjo la pérdida de una de sus piernas. Era un obstáculo que frenaba ir detrás de mis sueños. Y es así que tomé esa decisión de desprenderme de aquello que no servía para poder ir tras de la montaña más alta del mundo, como el Monte Everest, donde en el 2010 tuve la oportunidad de conquistar la cima. Pese a todos los pronósticos, este escalador de sueños, como le gusta que lo llamen, se convirtió en el primer latinoamericano con discapacidad en llegar a la cima más alta del planeta. Cuando tuve el accidente, entré en una verdadera crisis. Y ahí fue cuando la vida me dio la oportunidad de aprender a valorar las cosas sencillas de esta. Hoy este manizaleño camina, escala como antes y dicta conferencias, pues busca inspirar a las personas que pasan por una situación similar a que sigan adelante como él lo hizo. ¿Saben qué? Y que iba a Colombia. Otro conquistador de sueños es este joven ciclista paralímpico Juan José Florián, más conocido como Mocho Man. En 2011, estando en vacaciones en la finca de su madre, recibió las ondas de un artefacto explosivo que habían dejado presuntamente las FARC en la puerta de su casa. En el estallido, Juan José perdió la visión del ojo derecho, sus manos y la pierna derecha. Ha sido un trabajo grande de familia, de médicos, de muchos apoyos, de ponerle pasión, de ponerle gana. ¿Qué pasa por mi mente? Por mi mente pasan pues, los objetivos, los sueños que tengo, pasa mi familia, mi hijo, mi esposo. En medio de las frustraciones que creía insuperables, Mocho Man se acercó al deporte. Inició con natación y después llegó a la bicicleta. Hoy disfruta una máquina de carbono que se ajusta a sus necesidades en la ruta. Mi mensaje es que se apoderen de la vida, que se llenen de pasión, que se llenen de amor. Que sí es cierto que uno pierde, claro que se pierde, pero eso no es derrota. Eso es totalmente diferente, entonces uno tiene que estar lleno de vida, de muchas ganas de fortalecerse y de ver qué cosas puede ganar después de este cambio de vida. Ambos, el escalador Nelson Cardona y el ciclista Juan José Florián, Mocho Man, envían sus energías y esperanzas a Daniela Álvarez, cuya nueva vida está por comenzar. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. La policía de Los Ángeles aportó un nuevo tema a la lucha de los jóvenes de Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial. Un latino de 18 años fue asesinado de 6 tiros en la espalda por atacar a 2 uniformados, pero los testigos describen otra historia. Camilo Galán. Una persona murió y 11 más resultaron heridas en un tiroteo en Minneapolis la madrugada de este domingo, en un sector de bares y restaurantes recientemente reabiertos. Los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades, pero testigos aseguran que el enfrentamiento se dio entre manifestantes antirracistas y ciudadanos. En un video transmitido por Facebook Live minutos después del tiroteo, se puede ver al menos un cuerpo en el piso rodeado por personas que claman ayuda y varios disparos a los locales comerciales de este sector de la ciudad, que además se han visto afectados por los disturbios que han ocasionado las manifestaciones tras la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo. Que mi niño no se lo merecía esa muerte que me le han dado. Mi niño era un trabajador. En Los Ángeles avanzan las investigaciones de lo que sería un falso positivo después de la muerte de Andrés Guardado, un joven latino que murió de 6 disparos en la espalda por parte de la policía el pasado jueves. Según las declaraciones de los agentes involucrados en el hecho, el joven se desempeñaba como guardia de seguridad en un taller automotriz y fue encontrado por los uniformados portando una supuesta arma, argumentando que al momento de la inspección el joven corrió y tuvieron que dispararle, pero las cámaras de seguridad que vigilan el sector ya no se encuentran ahí, pues el dueño del taller asegura haber visto a los policías arrancar las cámaras y los videos ya fueron borrados. Este hecho es considerado como otro acto de racismo en el país norteamericano, que hoy nuevamente se volcó a las calles para exigir respuesta a este nuevo asesinato. Para volver a comenzar la vida productiva es clave tener organizado el historial financiero, que es el que le va a permitir conseguir los créditos. Aquí están los fundamentos y los derechos que usted tiene.
El historial crediticio resulta ser una carta de presentación ante el sistema financiero con el que se genera una garantía reputacional que es útil para poder aplicar a otros créditos. Allí se resume todo el comportamiento que hemos tenido con las diferentes entidades que nos han financiado algunos de los productos o servicios que hemos adquirido. Las entidades bancarias o empresas del sector real tienen acceso a las bases de datos de las centrales de riesgo, donde todas las personas que han tenido o tienen un crédito cuentan con los reportes sobre cómo han manejado sus préstamos. Cada vez que una persona adquiere una nueva financiación, suma a su hoja de vida financiera esa experiencia, ese hábito de pago. Eso hace que se vaya construyendo su historial crediticio. Actualmente, cerca de 1.500.000 personas inician su vida crediticia y por lo menos 870.000 lo hacen a través de productos de telecomunicaciones. Es importante porque nos abre las puertas al crédito. Acceder al crédito nos ha facilitado a muchos de nosotros el cumplir objetivos de vida como adquirir una casa, un vehículo o educación para algunos de nuestros hijos o para nosotros mismos. Por eso es importante tenerla, construirla y conservarla. Aunque los reportes positivos siempre permanecen vigentes, la información negativa solo estará reportada el doble del tiempo que alcanzó la mora, hasta un máximo de 4 años. De esta manera, si un ciudadano alcanzó a tener una mora de 5 meses antes de pagar una obligación, este reporte negativo permanecerá durante 10 meses. En el caso en que haya alcanzado una mora de 5 años, la información negativa permanecerá reportada por el tiempo máximo de 4 años, contados a partir del pago de la deuda. La devolución del IVA prometida por el gobierno para entregarle a 1 millón de hogares colombianos de a 75.000 pesos no ha fluido tan rápido como se prometió. Juliana Ramírez. Mónica, si bien la medida se creó con buenas intenciones, algunos analistas la califican de miserablista. El gobierno nacional se comprometió a devolver parte de los dineros recogidos por el pago del impuesto al valor agregado IVA, impuesto que se añade al precio de casi todos los productos que se venden en Colombia a la población pobre y extremadamente pobre del país, como una ayuda para su sostenimiento dificultado por las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia. Según la norma, mediante este esquema se hará un giro de 75.000 pesos a los beneficiarios cada 2 meses. Este auxilio llegará a 1 millón de hogares vulnerables en 2020 y a 2 millones en 2021. La próxima semana se completarán 3 meses de ejecución de la medida. ¿Qué tan efectiva ha sido? Según el Departamento Nacional de Planeación, de los 5 giros que se harán este año, hasta el momento se han hecho 2. El primero a 1 millón de hogares y el segundo a 930.490 familias, que en total suman giros por 144.786 millones de pesos. Este programa del IVA nos permite avanzar hacia ser un país con más justicia, un país más justo, un país que por fin corrige la injusticia de quitarle unos recursos que necesitaban las familias más vulnerables. El IVA se cobra a todos los colombianos sin importar su condición socioeconómica. Según Planeación Nacional, mientras los hogares con más recursos destinan 4,3% de sus ingresos al pago de este impuesto, los más vulnerables tienen que emplear el 7,3%. Corregir parte de esta regresividad estaba en los planes del gobierno, según ha declarado, pero su activación estaba prevista hasta finales de este año. Implementar la devolución del IVA aceleradamente y en medio de la pandemia es un esfuerzo que hay que reconocer, según algunos analistas, pero otros expertos advierten que es necesaria la ampliación de la cobertura y unos más la califican como una medida miserablista y que está desenfocada respecto al problema social central. La devolución del IVA es una medida ridícula, sobre todo para tiempos de emergencia como los que estamos viviendo, porque constituye apenas la devolución de una parte de los impuestos a una porción reducida de la población más pobre. En estos momentos sería más pertinente un ingreso básico universal. Los beneficiarios para hacerlo deben estar en el SISBEN. También deben estar calificados entre la población más pobre de Familias en Acción o deben estar incluidos en la lista de priorizados del Plan Colombia Mayor. A través de estos programas se hacen las transferencias de devolución del IVA. En esta página se puede verificar si alguien es beneficiario. Si las familias vulnerables no están en ninguno de estos programas, deben llenar las encuestas SISBEN 4 en sus respectivas alcaldías y solo hasta 2021 el gobierno definirá si recibirán dineros por este concepto.
WhatsApp y Facebook se unieron para crear una aplicación de reuniones virtuales con audio y video hasta de 50 personas. Así son los salones híbridos. Se llaman así porque se crearon para sustituir los sitios tradicionales en donde se recibían las clases. En otras palabras, constituyen una solución tecnológica que combina la enseñanza presencial en un salón tradicional con el aprendizaje a distancia. Para la configuración de estos espacios, una empresa de equipos tecnológicos diseñó unas herramientas que permitieran su simulación y configuración. Entre ellas, esta pantalla digital móvil que se instala en una pared y que es apta para crear, capturar y compartir frases, cifras y notas. Estaríamos hablando principalmente de una pantalla interactiva que se utilizaría al frente del aula de clase para uso diario del profesor. Estaríamos hablando también de una cámara web, también de un software para videocolaboración o videoconferencias. A este software para teleconferencias se puede acceder de forma gratuita. Permite compartir la pantalla para enseñar y administrar los contenidos de la clase y crear notas en el tablero interactivo mientras los estudiantes siguen la lección paso a paso. Introducir en las aulas de clase las herramientas tecnológicas correctas, que sean fáciles de implementar, que sean fáciles de usar y que de alguna manera le permitan a toda la comunidad educativa, especialmente a las instituciones educativas, movilidad y flexibilidad. Según sus creadores, otra de las ventajas de los salones híbridos es que los estudiantes, tanto en el aula como en la casa, pueden participar en la clase, interactuando en el tablero, pues todos tendrían acceso a las herramientas y podrían compartir documentos, hojas de trabajo y sitios web. Los métodos de enseñanza también se transforman con la tecnología. Aunque el proyecto para otorgar una renta básica en la pandemia a 9 millones de colombianos se hundió en el Congreso, sus autores preparan un nuevo proyecto con mayor consenso para la próxima legislatura. Aunque por vía legislativa ya se hundió el proyecto de ley de renta básica de emergencia propuesto por 54 senadores que buscaba girar por 3 meses un salario mínimo para 9 millones de hogares, aún se busca un acuerdo político de todas las bancadas para que la iniciativa sea acogida por el gobierno con modificaciones. El día de hoy se reunieron buscando llegar a un consenso los senadores Iván Marulanda, Germán Hoyos del grupo que apoya el proyecto y los senadores Efraín Cepeda y Ciro Ramírez del sector que pide modificaciones al mismo, junto con técnicos del Ministerio de Hacienda y Planeación. Estuvimos trabajando esta mañana muy profusamente en el examen del tema, construyendo un consenso porque este es un proyecto demasiado grande, muy grande, en el que tiene que haber muchas voluntades unidas. Nos reunimos inclusive con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda, y tenemos ya un esquema sobre el cual vamos a trabajar. La línea del acuerdo y consenso sobre la que se está trabajando es que la cobertura seguirá siendo 9 millones de hogares, pero las transferencias se harían bajo el principio de gradualidad y se alargarían a 5 meses. Es decir, el primer mes se daría a cada familia lo correspondiente a un salario mínimo legal vigente. El segundo se suministraría solo el 80%. El tercer mes se daría el 50% del salario mínimo. El cuarto se transferiría el 80%. Y para finalizar, el quinto mes las familias recibirían solo el 30% del salario mínimo. La semana entrante vamos a hacer una reunión de la Comisión Tercera, una reunión informal, porque ya no hay sesiones del Congreso, para seguir construyendo este consenso. Cuando tengamos ese consenso en la Comisión Tercera, ya no vamos a ser solamente 54 senadores los que estamos apoyando esta idea, sino que vamos a ser seguramente todos los senadores de Colombia. La propuesta inicial de renta básica de emergencia buscaba sustituir programas como Familias en Acción e Ingreso Solidario. Sin embargo, para mayor agilidad, las transferencias monetarias se distribuirían a través de los programas ya establecidos, nivelando en sumas iguales las transferencias mensuales entregadas por hogar a cada programa. Para facilitar el primer empleo de los recién egresados, cursa un proyecto para reconocer las prácticas profesionales de ellos antes del grado como experiencia profesional. Con este proyecto se busca facilitar el acceso al ámbito laboral de aquellas personas que recientemente han culminado un proceso formativo de educación técnica, tecnológica o universitaria al reconocer de manera obligatoria como experiencia laboral aquellas prácticas profesionales que se hayan realizado como una opción para adquirir el correspondiente título. Con esta ley de la República, el tiempo que realizan en sus prácticas
legalmente podrán aportarlo en sus hojas de vida como esa experiencia que tanta falta les ha hecho a los jóvenes en este país. Adicionalmente, el proyecto presenta los lineamientos para el desarrollo del Observatorio Nacional de Juventud, el cual tendrá como principales objetivos monitorear el cumplimiento de las estrategias diseñadas para la inserción laboral de los jóvenes y el diseño de nuevas metodologías que garanticen el empleo a los jóvenes que viven en las zonas más apartadas del país. Esta ley obliga a que las entidades públicas abran una convocatoria anualmente para poder vincular a practicantes. Segundo, permite que las entidades públicas puedan remunerar estas prácticas. Con esta norma se desarrollarán políticas públicas que beneficiarán a 1,43 millones de jóvenes entre 18 y 28 años, quienes tendrán más oportunidad de conseguir empleo y mejores oportunidades con el desarrollo rural. El Consejo de Estado llegó en las últimas horas una demanda de pérdida de investidura en contra de 13 senadores por haber votado, estando presuntamente impedidos, el acto legislativo que impone por primera vez en Colombia la cadena perpetua. Varios congresistas bien conocidos de la opinión están en esa lista. La investidura de congresista de los 13 senadores de la Comisión Primera de Senado, que votaron a favor de la reforma constitucional para implantar la cadena perpetua a violadores y asesinos de menores en Colombia, a pesar de haber sido recusados, fue demandada ante el Consejo de Estado. Estos senadores incurrieron en la causal de pérdida de investidura contenida en el artículo 183-1 de la Constitución Política, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. La pérdida de investidura presentada por el abogado Carlos Iván Moreno cobija a los senadores Fabio Amín, Esperanza Andrade, Armando Benedetti, María Fernanda Cabal, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos García, José Obdulio Gaviria, Carlos Guevara, Iván Name, Miguel Ángel Pinto, Roosevelt Rodríguez, Santiago Valencia y Paloma Valencia. A pesar de no haberse proferido una decisión de fondo por parte de la Comisión de Ética, el presidente de la Comisión Primera sometió a discusión y votación la reapertura del proyecto de acto legislativo sin que se hubiera resuelto de fondo la correspondiente recusación. De acuerdo con el senador Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical, la Comisión de Ética inadmitió la recusación porque estaba incompleta. La Comisión de Ética no abocó conocimiento, dado a que no llegó completa la recusación. Para el ciudadano que recusó a los senadores, los presidentes de la Comisión de Ética y de la Comisión Primera violaron la ley y asumieron competencias que no tienen. ¿Qué más pruebas? Que la sesión del día 5 de junio, en la cual mediante el debate se establecen todos los argumentos de carácter político y electoral que tienen los congresistas. Según la demanda de pérdida de investidura del abogado Carlos Iván Moreno, al tramitar las recusaciones de manera contraria a lo establecido en las normas vigentes, al vicio del trámite se sumó otro de fondo. Los 13 senadores contra quienes dirijo esta acción de pérdida de investidura consideraron que era suficiente el oficio remitido por el presidente de la Comisión de Ética, aún sin haberse proferido un pronunciamiento de fondo por la Comisión competente, de conformidad con el reglamento del Congreso y el Código de Ética y Estatuto del congresista. El Consejo de Estado aún no ha admitido la demanda de pérdida de investidura, pero lo más seguro es que abocará competencia. El delfín y el perro, los dos mejores amigos del hombre, aprovechan el distanciamiento humano para jugar entre ellos en nuestro video de hoy. Maravilloso, nos vemos mañana en las redes sociales y también a las 8 de la noche. Mañana es lunes de San Pedro, nos vemos aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.